del Antiguo Testamento. ¿Lo tiene listo? Bueno, lo leemos como está escrito en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor. Mas diréis, ¿así es su Biblia? ¿Por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti. ¿Y qué dice? Y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer, ¿de qué dice? De tu pacto. ¿No hizo él uno? Habiendo en él, ¿qué dice? Abundancia de qué cosa? De espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleal para con la mujer de vuestra juventud. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece, ¿qué dice ahí en su Biblia, hermano? Que él aborrece el repudio. Y el que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis, ¿qué dice? Desleales. ¿Sabe? Hay una versión más fuerte, porque dice que Dios aborrece, no dice el repudio, sino dice la versión la nueva versión internacional, dice: yo aborrezco el divorcio, dice el Señor Dios de Israel. Eso dice en el versículo 16. Vamos a orar. Amado Dios y buen Padre que estás en gloria, gracias te damos, Señor bendito, por lo bueno y lo maravilloso que tú eres. Gracias, Señor amado, porque dentro de todas las cosas tú tienes el control. Padre mío, en el nombre poderoso de Jesús, yo te ruego, Dios amado, que sea tu Santo Espíritu, Dios de la gloria, el que descienda en este momento, Señor amado, y ministre cada vida, cada corazón, Señor amado, y no sea yo hablando de mis propias palabras, sino, Señor, tú, el que hablas al corazón de tu pueblo. Padre, en el nombre de Jesús, usa mis labios, no permitas que me equivoque. Señor, en el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria al Señor. Tome su lugar, por favor. Y dije que vamos a hablar acerca del divorcio. Un tema un poquito difícil, pero con muchas preguntas y muchas controversias. Para hablar de este tema, hermano, hay que hacerse muchas preguntas. A mí me encantan las preguntas. No me gusta que me pregunten, pero me gusta hacerlas. La gente, muchas preguntas. Número uno, preguntaría: ¿me puedo divorciar? Algunos se preguntan: ¿qué pasa después de que me divorcio? ¿Me puedo casar? Algunos preguntan: ¿me puedo casar con un divorciado o divorciada? ¿Me tengo que juntar con la persona que me divorcié otra vez? Son preguntas que surgen en el pueblo, y dentro de esto hay diversas doctrinas. Hay iglesias que enseñan que definitivamente no se debe divorciar. Hay otras que enseñan que sí se puede divorciar y que no importa, que se puede casar otra vez, no importa las circunstancias. Algunas son severas y enseñan que si usted se divorció, para que alcance salvación tiene que volver a juntarse con la persona que se divorció. Cosas así. ¿Alguien ha visto alguna doctrina similar a lo que he mencionado? Sí, ¿verdad? Hemos visto todo ese tipo de doctrinas, pero vamos a hablar conforme a lo que la palabra del Señor dice y no conforme a lo que los ideales humanos hablan. ¿Me parece bien? Vamos a ir conforme a la palabra del Señor y vamos a entender qué es lo que podemos hacer, qué es lo que no debemos hacer, cuál es la mejor solución. Definitivamente encontramos en la porción que estuvimos leyendo, cuál es lo más tremendo que usted encontró allí en la porción que acabamos de leer. No se preocupe, puede hablar, hoy tiene libertad de hablar. Pero ¿qué es lo que le llama la atención?
A ver, en el versículo 16 sobre todo me parece. ¿Qué dice? Lo más tremendo de esa porción es que Dios aborrece el repudio. Dios aborrece el divorcio. O sea, Dios no está en acuerdo con que ocurran los divorcios. ¿Por qué razón? Porque no está basado en el plan divino. ¿Cuál era el plan divino? Que el hombre y la mujer se junten y sean uno solo. En el momento que son uno solo, ¿será que se puede partir uno solo y quedan dos pedazos? No. O sea, ese no es el modelo que Dios estableció. Dios estableció el matrimonio, ¿para qué? Para que fuera firme y perdurara para siempre. Esa es la realidad. Bien, vamos ahora así a Primera de Corintios, que es, usted tiene ansia de ver Primera de Corintios. Y vamos a estar mirando en el capítulo 7. Vamos a ir un poquito despacio en esto. De todas maneras tenemos toda la noche. ¿Sí, verdad? Bueno, con esos tres que dijeron amén. Primera de Corintios, capítulo 7. Vaya allá conmigo, por favor. Primera de Corintios, capítulo 7. Y vamos a estar mirando lo que el apóstol Pablo enseña con respecto al matrimonio. ¿Okay? Vamos a mirar lo que dice la palabra del Señor. Vamos a leer los primeros versículos. ¿Le parece bien? Amén. Dice la palabra del Señor. Permítame. Ay, Dios, ando perdido. En cuanto a las cosas de que me describiste, ¿así dice su Biblia? Bueno le sería al hombre que dice, oiga bien esto, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. ¿Okay? El apóstol Pablo, él no habla que es un mandato el quedarse solo, ¿no? Sino que él dice, bueno le fuera, pero la Biblia dice que también dice que no es bueno que el hombre esté solo, ¿sí o no? ¿Por causa de qué dice? De la fornicación. O sea, por causa de, usted ya sabe, de las debilidades, vamos a llamarlo así, de la falta de continencia. Entonces es necesario que mejor las personas se casen, pero que cada uno, que dice que tiene que ser, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Bien, hay una cosa que usted tiene que entender, y la Biblia está hablando con respecto a la fornicación. Usted sabe que fornicación es, ¿qué es fornicación, hermano? El sexo antes del matrimonio. ¿Ok? Ese es el pecado de la fornicación. Antes del matrimonio. Por eso es necesario que dice que se casen, para que no vayan a caer en pecado debido a la falta de continencia. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal. Asimismo, la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino, ¿qué dice? Sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino, ¿qué dice? La mujer. Entendamos esto: el hombre para la mujer para el hombre. Punto. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento. Oiga bien esto, mire bien esto. Dice, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún, ¿qué dice? Tiempo de mutuo consentimiento. ¿A qué se está refiriendo la palabra del Señor allí? ¿Ah? ¿A una separación de qué? ¿Qué tipo de separación está hablando? Porque mire, basado en eso mucha gente se equivoca. Hacen errores y dicen, no, nos vamos a poner de acuerdo y nos vamos a separar. La Biblia dice que si estamos de acuerdo nos vamos a separar. Ok, nos vamos a separar en un par de meses. Para darnos dicen por allí, para darnos un break. ¿A qué se está refiriendo la palabra del Señor? Mire, tal vez usted es más chiviado que yo soy un poquito más claro que usted.
Los versículos anteriores se están refiriendo que en la relación sexual el hombre no se niegue a la mujer ni la mujer al hombre. ¿Para qué? Dice que no se niegue. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque el hombre le pertenece a la mujer y la mujer le pertenece al hombre. Así de que dice que no se niegue el uno al otro, ¿okay? No se separe, no se niegue, a menos que sea por un tiempo en mutuo acuerdo. ¿Sí me entiende? O sea, estamos hablando de unos días o qué sé yo, que ustedes dicen, no, estos días, nosotros decimos estos días vamos a estar en oración, nos vamos a meter en ayuno, por lo tanto nos vamos a guardar de esto y vamos a meternos en esto. Ahora, ¿será que es pecado si sucede algo? No, no es pecado, es sencillamente que la persona se va a consagrar y se va a, en este caso vamos a decir, a enfocar en lo que es la búsqueda del Señor. ¿Sí me explico? Pero dentro del matrimonio no es pecado. Pero a eso se está refiriendo la palabra del Señor. ¿Dónde estamos? No os neguéis, por eso dice, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegosamente en la oración y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra, ¿qué dice? Incontinencia. ¿A qué se está hablando? ¿Por qué habla así la palabra del Señor? Mire, dice, no se, o sea, sepárense, pero no por mucho tiempo, vuélvanse a juntar, no vaya a ser que sean tentados a causa de la incontinencia. ¿Qué significa eso? No vaya a ser de que los ojitos suyos se empiecen a ir por otro lado. ¿Sí me explico? Debido a que ya no está con su esposo, con su esposa, se le suben los malos pensamientos a su cabecita y mira para afuera donde no debe de mirar y no vaya a ser que caiga en adulterio. ¿Sí me explico? No vaya a ser que caiga en adulterio. Y es que esos problemas pasan, hermano. Nomás se empieza a haber una separación y ya como que los ojitos de una de las dos personas empiezan a mirar por fuera, a mirar otras cosas. Así de que bueno, bien, vamos entrando en las advertencias que la palabra del Señor hace. ¿Okay? Es peligroso llegar a caer en lo que es la tentación a causa de la incontinencia. Mas esto digo por vía de que dice, de concesión, no por mandamiento. O sea, ¿a qué se refiere el apóstol Pablo? Él dice, esto digo porque miren, he visto, no porque sea un mandamiento. ¿Sí me explico? No porque la Biblia nos manda, así tiene que ser. Pero es que él no quiere ni modo, él dice que tiene que aguantarse. No, es por falta. Ahora dice, no, yo he visto, básicamente el apóstol Pablo está diciendo, yo he visto que cuando las parejas se separan tantito, uno de los dos empieza a mirar por otro lado. Y eso lo va a llevar a un pecado. La Biblia no manda, pero nos llama a la prudencia. Bueno, ¿dónde estamos? Dice, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno a la verdad de un modo y otro a otro. ¿Cuál era el don del apóstol Pablo? El don de continencia. El don que usted y yo no tenemos. El don de continencia. Él sí podía estar solo. No le hacía falta una mujer. Ese era el don que Dios le había dado a él. Gloria al Señor. ¿Dónde estamos? Vamos al 8. Digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Bueno, hasta ahí hemos entendido algunas bases y entendemos muy bien esto. El soltero, dice el apóstol Pablo, mejor que se case y no que se esté quemando. La viuda, si no puede estar sola, cásese. Mejor que se case y no que se esté quemando. Muy bien, vamos a hacer una pausa en ese lugar y vamos a entrar al versículo 10, donde entramos un poquito más en tema con respecto a lo que es la separación.
Bien, vaya conmigo allá a la Biblia una vez más. ¿Dónde andamos? Versículo 10. Pero los que están unidos en matrimonio mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone, ¿a qué dice? A su mujer. Bueno, entramos en la cosa difícil, ¿no? Porque ahora vamos hablando de lo que es el matrimonio en sí, la firmeza que el matrimonio debe de tener. Por eso dice, pero a los que están unidos en matrimonio mando, y él dice, no yo, ¿okay? Mando por medio de lo que Dios dice, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Bueno, podríamos nosotros quedarnos estancados en ese versículo y decir, bueno, la palabra del Señor es recta y manda que así sean las cosas, punto, ¿sí o no? Pero vamos a hablar entonces acerca del divorcio. ¿Por qué será que en la Biblia se menciona el divorcio? Aún en el Antiguo Testamento se habla del divorcio. Y es porque hay algo que sí sucede. Ahora bien, el divorcio debe de ser la última opción dentro de un matrimonio. Hay bases para que un matrimonio se pueda separar. Y hay situaciones que no nos permiten llegar al divorcio. Hay situaciones que la Biblia nos enseña que sí nos puede llevar a un divorcio legítimo ante los ojos de Dios. Y hay una que sencillamente no se vale. ¿Por qué razón? Porque en todas las edades, en todas las épocas ha estado de moda el hecho de que, por ejemplo, la mujer dice, me casé con el hombre equivocado, o el hombre dice, me siento incomprendido, me casé con la mujer equivocada, y bueno, me voy a separar, me voy a divorciar. La pregunta que yo me haría sería, ¿será que esa es una excusa suficiente para pensar que un matrimonio debe de separarse? Piensa por un ratito, no se preocupe, esto no es un examen. Es nomás, pues, quiero mirar sus ideas. ¿Será que el hecho de la incomprensión es suficiente motivo para separarse, sí o no? ¿Ah? No. La realidad es que no es así, esa no es una excusa. ¿Por qué razón? A usted no vinieron y le dijeron, mira, esta es la señora con la que te vas a casar. Ay, Dios mío, ¿en serio? Dice, sí, bueno, ni modo. No vamos a casar, pues. A ver, cásenos usted. ¿Así sucedió? No. Para llegar al matrimonio usted tuvo que conocer a una persona, ¿sí o no? Le gustó, se enamoró, se volvió baboso y entonces se casó. ¿Verdad? Entonces, y se casó. Ahora bien, no puede decir, me casé con la persona equivocada. No, ni modo que usted es Jacob y que le pusieron un velo a su esposa allí o a su esposo, y cuando le escapó, ay, me equivoqué de hombre o de mujer. ¿Fue así? No, la realidad es que conocíamos a nuestra esposa. Y si no la logramos conocer bien, es nuestra culpa. Debimos haber dado el tiempo para conocernos bien y mirar que sí nos convenía. Así debería de ser. O sea, ¿qué es lo que le quiero decir con esto? Que la falta de comprensión dentro del matrimonio no es suficiente excusa para llegar al divorcio. ¿Qué significa eso? Que la persona debe de buscar un arreglo con su pareja. El hombre y la mujer deben de discutir el tema. Así como lo discutieron cuando eran novios, así como hablaban de bonito, así como se decían cosas bonitas, hay que traerlas a la memoria y empezar a platicar acerca de esas cosas. ¿Sabes qué? ¿Te acuerdas cuando me regalaste flores? Oh, sí, pero aquel tiempo estaba enamorado. ¿Y luego qué pasó? Es que ahora ya no. ¿Cómo que ya no? Él se despierta. O sea, no, hay que trabajar esto. ¿En qué punto se detuvo el amor? Ese es el punto, ¿no?
olvidé que te amaba y me acordé que te odiaba. Olvidé que me gustabas y como que ya no te veo tan bonita o guapo. ¿A dónde fue que se puso esa marca? ¿Qué significa eso? Que en el punto donde uno tiene que mirar y decir, bueno, ¿dónde fue? Vamos a retroceder, vamos por camino donde venimos. Algo se nos perdió. Se nos cayó un tornillo, dijo aquel. Se nos cayó un tornillo, vamos a mirar dónde. O sea, no le voy a decir cómo, porque esta no es una charla de matrimonios, ¿no? El punto es que no se puede divorciar. Es que no me gusta cómo me cocinan los frijoles, ni modo. Cuando yo me casé con mi esposa no sabía cocinar nada. El agua se le quemaba. Y por eso me divorcié. No. Ahora nos aguantamos. Aunque sí las ganas a veces. Todo matrimonio no llega al punto de que se quiere separar, ¿sí o no? Cualquier matrimonio que me diga, nosotros todo el tiempo nos hemos amado, pero bien lindo. No sea mentiroso. Siempre ha habido un conflicto y un momento de que me voy. Dijo aquel, me voy con mi mamá. Siempre, pero no existe. Técnicamente, esos tipos de excusas no son suficiente motivo. Pero, vamos a ver qué dice la palabra del Señor. Hay dos cosas, hermano, por las que un matrimonio puede llegarse a disolver. Déjeme, le busco la palabra del Señor. Vaya a Mateo. Creo que está en Mateo. Bueno, hay varias citas bíblicas que nos enseñan acerca de eso. Vaya a Mateo, capítulo 5, versículo 32. ¿Lo está así? Búsquelo allí. ¿Lo tienen? Versículo 31 dice, también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer debe carta de divorcio. Eso está en el Antiguo Testamento. Está, creo que, allá por Deuteronomio. Acá lo miramos. Versículo 32 dice, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, y da una opción allí, a no ser por causa de, ¿qué dice? De fornicación. ¿Qué dice? Hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Pero ahí hay un punto primero, luego vamos a entrar al otro, porque son dos cosas diferentes las que están allí. Número uno, ahí dice, cualquiera que le dé carta de repudio a menos por causa, ¿qué dice? De fornicación. Dice, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser, por causa de fornicación, entonces da una salida allí. Creo que también está en Mateo 19, 9, me parece. Sí, Mateo 19, 9 dice, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otro, adultera. Oiga bien esto. Vamos a leer esto, está más fácil, ¿no? De entender. Y dice, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, salvo por esa situación, y se casa con otra, adultera. ¿Qué significa eso? Sencillo. ¿Qué significa la palabra fornicación allí? Bueno, la palabra fornicación allí, al traducirlo al hebreo, al griego, fíjese que significa, es porneia. Así se dice en griego, porneia, que es de ahí donde sale la palabra pornografía, que nosotros hoy mencionamos. La palabra fornicación que está mencionando Jesucristo allí, cuando lo buscamos en el original griego, es porneia, que es lo mismo que pornografía, y no solamente pornografía. Entonces, ¿qué significa pornografía en nuestro caso? Perversión sexual. ¿Qué es una perversión sexual? ¿Un violador? ¿Ah? ¿Cómo? Sí, una perversión sexual es desde el momento que una de las dos personas, vamos a llamarlo así, en este caso un matrimonio, uno de los dos decide romper el pacto que tiene, porque el matrimonio es un pacto, ¿okay? Decide romper el pacto de fidelidad y se acuesta con alguien más. Esa
cosa es perversión sexual. Porque ya no le bastó su esposo o su esposa, sino que busca algo más. O cualquier otro tipo de cosa que esté ligada a lo que es el sexo. Desde la pornografía, homosexualidad, prostitución, todo ese tipo de cosas. ¿Qué estoy diciendo con eso? Que un matrimonio, según lo que dijo Jesucristo allí, es rompible si una de las dos personas comete adulterio. Se puede romper. Es válido un divorcio. La persona se puede divorciar sin ningún problema. Ahora, ¿por qué razón se puede divorciar? Bien, otros enseñan que no, rotundamente no. Dígame una cosa, si una de las dos personas es infiel, ¿por qué tenemos que castigar al otro? ¿Sí me explico? Si la palabra del Señor nos enseña que Él no castiga a justo con el impío. Ahora bien, voy a tratar de abarcar mucho en esto para que no nos tomemos mucho tiempo, porque el tiempo va corriendo. Ahora bien, significa que definitivamente la persona o uno de los dos cayó en adulterio y definitivamente se tiene que divorciar. ¿Será eso lo que significa eso? No. Porque también está el perdón. Si una de las dos personas quiere perdonar al otro y seguir adelante con el matrimonio, Dios se lo va a aplaudir. Porque es donde actúa la gracia. ¿Sí me explico? Es donde actúa la gracia. ¿Será que Dios perdona el adulterio? ¿Ah? Sí, Dios perdona el adulterio, hermano. Ningún pecado es más que otro. Todos son pecados. ¿Sí me explico? Robar es lo mismo. Todo viene siendo igual. Todo pecado es pecado. Ahora, Dios puede perdonar el adulterio, porque también un esposo o una esposa no podría llegar a perdonar el adulterio de su esposa o su esposo. O sea, sí lo puede perdonar si quiere. No está obligado. No está obligado, pero en su amor y en el deseo de seguir adelante y en el amor de Cristo lo puede hacer. Definitivamente que sí lo puede hacer. Es más, se debe de luchar por eso. Se debe de luchar porque, no sé, podría haber sido la ocasión, las circunstancias, qué sé yo. Pero la situación es que se da. Ahora bien, la palabra del Señor sí enseña, en Jesucristo mismo, Él mismo lo dijo, como vuelvo y repito ahí en Mateo 19:9. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, y menciona la palabra y que dice, salvo, a menos que sea bajo estas circunstancias. O sea, lo que está diciendo es, bajo estas circunstancias sí puede. Bajo estas circunstancias no puede. O sea, nomás porque se le antojó, no puede divorciarse. Pero si se cometió un error de esa índole, sí se puede divorciar a la persona. Esa es la primera opción. Vamos hablando primero de lo que es el divorcio, porque no lo quiero enredar todo aquí. Ok, esa es la número 1. La número 2, porque hay dos formas bíblicas del divorcio. Y vaya ya primero de Corintios, capítulo 7, versículo 15. Versículo 15. ¿Lo tiene? Dice, leemos desde el 13 para que entendamos, ¿no? ¿Dónde va a estar? Déjeme ver. Y a los demás, versículo 12 dice, a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, o ella consiste en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente, y él consiste en vivir con ella, no la abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en ella, y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Bien, por algunos que les surge alguna pregunta allí, cuando ya sea un hermano o una hermana, el cónyuge no es cristiano,
si ellos conscientes que quieren vivir y el esposo tolera, el esposo no cristiano tolera a la esposa que se vaya para la iglesia, sigan juntos. Porque el matrimonio se santifica en ella. ¿Sí me explico? O sea, la bendición de Dios sigue corriendo en ellos, no que él vaya a ser salvo. Son dos cosas muy diferentes. Para que los hijos también alcancen la bendición. O viceversa. Bueno, pero si el esposo incrédulo, si el esposo que no es cristiano, dice, ¿sabes qué? Ya me cansaste con eso que vas tanto a la iglesia, así que o sigues siendo cristiana o sigues conmigo. Si no, yo me voy hoy. Y decide irse. Entonces la esposa cristiana o el esposo cristiano le puede decir bye al otro. O sea, entonces sí se puede separar. ¿Por qué dice? Porque ninguno de los dos está obligado en este caso a vivir bajo servidumbre, o sea, a una esclavitud. ¿Cómo va a forzar? Técnicamente lo que se está diciendo ahí es, si uno de los dos no quiere seguir con el matrimonio, ¿cómo el otro va a seguir con ese matrimonio? ¿Cómo lo va a obligar? No sé si me está entendiendo. Vamos a suponer que el hermano Cirilo con la hermana Cirila están aquí los dos, y el hermano Cirilo ya no quiere a la hermana Cirila, y yo me voy a ir y te voy a dejar y te voy a dejar y punto. ¿Qué cree que tiene que hacer la hermana Cirila? Ah, no, tú te quedas conmigo y punto. ¿Será que puede? No, es que ella no es la patrona y el otro no es esclavo. Entonces, que se vaya. ¿Sí me explico? Cuando se habla de incrédulo, hermano, no siempre se está hablando de una persona que no es cristiana, sino uno que está abandonando la fe, uno que está abandonando los principios cristianos. También se refiere a eso. ¿Por qué? Porque ¿a dónde nace el matrimonio? En el pecado. No, el divorcio, perdón. ¿A dónde nace el divorcio? En el pecado. O sea, cuando un matrimonio se quiere divorciar es porque algo no anda bien espiritualmente tampoco allí. Porque si todo está bien espiritualmente, tienen en la cabeza de que hay una solución en Dios. En Dios existe la solución para todo, a menos que uno ya no quiera. No, yo decido. Dios no tiene que decir, yo fui el que me casé contigo, así que ¿por qué decir Dios? Yo decido, yo me voy, punto. Ni modo, no hay cómo detenerlo, hay que irse. Pero dentro de todo esto, hermano, entendemos entonces que esa es la otra ocasión únicamente. Si uno de los dos está abandonando la fe o no es cristiano, se le puede dar carta de divorcio. Ahora bien, dentro de estas dos cosas se genera un inocente y un culpable. ¿Sí o no? ¿Cuál es el inocente? El que quiere seguir haciendo bien las cosas. ¿Cuál es el culpable? El que no quiere hacer bien las cosas. Bien. ¿Cuál es el que está bien? ¿El que comete adulterio o el que no comete adulterio? Por supuesto que el que cometió adulterio, ¿no? Ahora, porque por el que cometió adulterio, ¿Dios va a condenar al otro? No se puede, hermano. No se puede, sería castigar a la persona. Oh, no, yo no puedo, yo lo voy a perdonar, pero ya es mucho lo que hace este ingrato o ingrata, que se vaya. Es así, te perdono, no te guardo rencor, pero Dios que te bendiga. ¿Comete pecado la persona que hace eso? No, hermano. Porque nuestro Señor Jesucristo lo mencionó. Y Él dijo, no, a menos que sea por este tipo de cosas, sí tiene que hacerlo. Hágalo. ¿Por qué? Porque no va a cargar con la culpa del otro. Qué bonito que el otro anda de zángano y la otra está pagando el pato. No funciona así, hermano. No funciona. Por lo tanto, se puede dar la separación. Hasta ese punto, no sé si usted me entiende, puede existir la separación, puede existir el divorcio. Bíblicamente, únicamente bajo esas dos circunstancias se pueden divorciar las personas. Bien, seguimos adelante porque esto todavía tiene para escarbar, hermano. ¿Qué pasa? Esto lo iba a dejar para última, pero lo voy a meter ahorita de una vez porque así paso a un punto más importante. ¿Qué pasa con aquella persona que se divorció sin conocer de Cristo y se volvió a casar y ahora está en la iglesia? ¿Qué tenemos que hacer? Y es ahí donde usted dice,
¿Qué tenemos que hacer? Hay una cosa que tenemos que encontrar. ¿Qué dice, hermanos? Este es el asunto, hermano. Vamos a poner que una persona, esta pareja que viene a la iglesia hoy, están casados, pero allá en el mundo, cuando estaban allá, se casaron y se divorciaron y cada quien volvió a hacer su vida. Ahora vienen a Cristo. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Divorciarlos para que se vuelvan a juntar con lo que tenían? ¿Ah? ¿Qué tenemos que hacer? Mire, vaya a Deuteronomio, hermano. Vaya a Deuteronomio, capítulo 24, versículo 1. Mire lo que dice la palabra del Señor. Cuando alguno tomara de mujer y se casase con ella, y no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente. Oiga bien esto. No dice por haber hallado que no cocinaba bien los tacos. Algo indecente, le escribirá carta de divorcio. Dice, la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregara en su mano o la despidiera de su casa, mire bien, o si hubiera muerto ¿dónde estamos? Y si hubiera muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar. ¿Qué dice? Para que sea su mujer después que fue envilecida, o sea, envileza, ¿no? Porque es abominación delante de Jehová. Y no has de permitir, oiga, viene no has de permitir la tierra que Jehová tu Dios te da, no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Ahora, ¿qué dice? Mire, es aquí donde vamos a entrar en una doctrina que he escuchado yo, que la persona que viene divorciada, aunque aquella persona ya está casada o está con otra persona, le dice, no, usted para que esté en iglesia tiene que ir a casarse otra vez con su esposo. Eso es abominación delante de Dios. Eso es lo que dice la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque la otra persona ya fue, y cuando dice envilecida, significa que se volvió vil, se volvió sucio, aquello. ¿Sí me explico? Por cuanto ya estuvo con otra persona. Entonces el primer marido ya no la puede tomar otra vez. Eso es lo que dice allí. O sea, no la debe de tomar. Ahora, eso es bajo la ley. ¿Sí me explico? Eso es bajo la ley. Ahora, lo único que estoy mencionando esto es para desarmar eso que enseñan que así tiene que ser. No debe de ser así, hermano. No tiene que ser así. De que se separó y punto, ya estuvo. Ahora, la persona del matrimonio nuevo que viene, ¿qué tiene que hacer? De modo que el que está en Cristo, ¿qué dice la palabra del Señor? Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Esta persona cometió todos esos errores, no por inmadurez, pero sí por falta de conocimiento de la santidad y del propósito que Dios tenía, y no contaba con el Dios Todopoderoso que le ayudara a salvar su matrimonio. Ahora cometió el error allá. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? ¿Desarmar este matrimonio? Hermano, va a ser igual de peor desarmar este matrimonio que desarmar el pasado. ¿Sí me estoy dando a entender? O sea, ya tiene un nuevo matrimonio, ahora cuide ese matrimonio que tiene, no lo vuelva a hacer, porque ahora ya está en Cristo. Ahora ya está en Cristo, porque si empujamos a que se divorcien esto, ya estamos causando otro divorcio más, e igual es de reprochable ante los ojos de Dios esa situación. ¿Sí me explico? Bien. Ay Dios, seguimos adelante. Seguimos adelante porque esto está bueno. ¿Qué pasa con la persona que se divorcia y se quiere volver a casar? Y usted dice, no hemos hablado de eso, no, estamos hablando de los que han venido casados. ¿Hemos entendido eso? ¿Qué pasa con la persona que se divorcia y se quiere volver a casar? Ya en la iglesia, no me divorcio. Vamos a suponer la hermana o el hermano cayó en adulterio, se separaron, se divorciaron y se quieren volver a casar en la vida. ¿Qué tenemos que hacer en ese caso?
Bien, vamos a poner el grado primero, vamos a darnos por lo suavecito. Y es en el hecho de que si, como la hermana que tenemos aquí, ¿no? Está viuda y se quiere volver a casar, ¿se le será permitido volverse a casar? Sí se puede volver a casar. ¿Le sería pecado volverse a casar? No. No hay ningún problema, se puede volver a casar, lo único que hace falta es el candidato. La pregunta es, ¿con quién se puede casar? Ojo, ojo, la pregunta es, ¿con quién se puede casar? No, hermano, no está tan fácil. Todo tiene un reglamento dentro de la palabra del Señor, y es que la palabra del Señor manda que no se debe someter a yugo desigual. Y que todo, así como todo es bíblico en este caso, no está casada debido a que está viuda, el esposo murió, la Biblia prueba que se vuelva a casar, bueno le sería quedarse sola. Pero si se quiere volver a casar, se puede casar, pero no se puede casar con el primer zángano que aparece, sino que se tiene que casar con un cristiano. Este es el asunto, se tiene que volver a casar. Eso que ni qué. Mire, vaya allá a 1 Corintios, capítulo 7, versículo 39. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, lo que dice la palabra del Señor. Pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea, ¿qué dice allí? El versículo 39 del capítulo 7. Con tal que sea en el Señor. Ahora bien, ¿a qué ley se está refiriendo la palabra del Señor allí? Acuérdense que en la ley sí se podían divorciar. Entonces, ¿cuál es la ley que menciona allí? Es que una vez que se casa, hermano. Y eso dice que usted está casado y no se puede divorciar, tiene que estar allí. ¿Sí me están dando a entender? Sí, punto. Dice, ya, listo. Pero cuando uno de los dos cónyuges muere, la persona se puede volver a casar, pero si se casa tiene que casarse con un cristiano, porque tiene que ser el Señor. Esa es la diferencia. Hay un poquito de diferencia, ¿no? Vaya a Romanos capítulo 7 versículo 1. Romanos 7:1 dice: ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniese a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniese a otro marido, no será adúltera. Entonces, ¿qué está hablando ahí? Si la persona que está casada se une a alguien más, definitivamente va a ser llamada adúltera. Ahora bien, cuando un matrimonio es disuelto, debido a que una de las dos personas que hay en adulterio, uno de los dos sí se puede casar, pero el otro no. El inocente sí se puede casar, pero el culpable no. Pero si se casaron por las dos leyes, ¿se puede casar? ¿Cuáles dos leyes? Solo hay una ley. Bueno, por el civil y por la iglesia, pues. Es lo mismo. Es lo mismo. Es lo mismo. Lo que se hace aquí eclesiástico técnicamente es básicamente por una bendición, digamos, delante de Dios. Pero el matrimonio es válido. Un matrimonio es un matrimonio desde que se casó civil. Ya está casado. Aunque se case aquí o no se case aquí, usted está casado. Eso que ni qué. ¿Por qué razón? ¿Dónde en la Biblia dice que deben de haber dos tipos de ceremonia? Vaya conmigo a la Biblia. Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10, versículo 1. No se preocupe, vamos a terminar. Yo sé que la inyección está fuerte, pero bueno, usted tiene que preocuparse, ¿no? Es lo que yo creo.
Aleluya. Marcos capítulo 10, versículo 11 le dice, y le dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, ¿qué dice? ¿Comete qué cosa? Comete adulterio. Bien. Vaya Mateo. Todo el que, Lucas capítulo 16, versículo 18, me parece que es. Sí, Lucas 16, 18. Perdón. Por primera vez me equivoqué en la vida. Lucas 16, 18. Todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada del marido, ¿qué dice? ¿Qué sucede? Adultera. Hay una situación allí, hermano. Y es el hecho de que cuando una persona se casa con la persona que es repudiada, acuérdense que cuando menciona aquí acerca del Antiguo bueno, más bien dicho acá en lo que es en Mateo 5:32, habla acerca si fuera acaso, por causa de adulterio, ¿no? Si se puede casar, pero el problema es que la persona esta va manchada, vamos a llamarlo así, por causa del pecado. Y entonces automáticamente la otra persona que se casa con ella cae en adulterio con ella, porque la otra está en adulterio. Pero, como Mateo 5:32 dice, que si fuera, Mateo 19:9, dice, salvo por causa de fornicación, eso significa que la persona inocente, esta sí tiene todo el derecho de separarse, divorciarse, volverse a casar. Pero la otra persona queda con el adulterio, y el que se casa con ella, adultera con ella, o con él. Depende desde el punto de donde está. No sé si me está entendiendo. O sea, el culpable no se puede casar y el otro sí. Ahora, ¿por qué el apóstol Pablo dice que se case, o el que se separa, que se quede soltero, que se quede solo? ¿Se acuerdan que leímos eso? Porque la situación es esta. Si una persona llega a caer en el divorcio, debe de luchar por quedarse solo mejor. ¿Por qué? Porque debe de mirarlo como una ocasión para servir y consagrarse al Señor únicamente. Eso es todo. Pero acuérdese de esto, que más vale que se case y no que se esté quemando. Ahora, ¿qué vamos a hacer con la persona que cayó en adulterio y se quiere volver a casar dentro de la iglesia? Tiene la opción de arrepentirse, pero automáticamente la iglesia tiene todo el derecho y la obligación de imponer una disciplina sobre ellos. De por sí que ya está en adulterio y luego se vuelve a casar, automáticamente se le pone disciplina a esa persona. La iglesia tiene la obligación de ponerle una disciplina. La pregunta sería, ¿por cuánto tiempo? Ahora, este es el asunto. Ahí voy a tomar una palabra que dijo la hermana allí. No sé si la entendí mal, pero voy a tomarlo desde el punto que yo opino que es el correcto. Vamos a suponer que... Vamos a otra vez con estos dos que tengo aquí. ¿Sí se acuerdan quiénes son? Cirilo y Cirilo. Cirila le puso los cuernos a Cirilo y se separaron, se divorciaron porque Cirilo no aguantó y dijo, ¿qué huevo? Pasa el tiempo. ¿Cuándo se debe de casar Cirilo? ¿Mañana? Incorrecto, ese tiene que aguantarse allí lo más que pueda. ¿Por qué razón? Porque puede ser que recapacite o se arrepienta el mismo de haber repudiado a su esposa debido al pecado. ¿Y qué sabemos si Cirila aquí todavía lo quiere? Nada más que pues se le subió la calentura y quiere volver con Cirilo. Tiene una oportunidad de volver con Cirilo y decirle perdón. Y es ahí donde actúa la gracia. ¿Sí me explico? Ahora él tiene la opción de decirle si sí o si no. De lo contrario, este sigue marcado. No importa lo que pase, sigue marcado. ¿Qué pasa si esto sucede afuera, vamos a decirlo así, afuera de la iglesia, con un matrimonio así? Y viene la hermana y dice, ¿sabe qué, hermano? Yo hoy me convertí a Cristo, pero
mi esposo allá, nos divorciamos en el mundo, yo no me volví a casar. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué cree que podemos hacer? ¿Qué debemos de hacer? ¿Ah? No, porque ella viene de afuera. Ahora, el punto aquí sería ir y buscar a su esposo y ver si no se ha casado. Si el esposo no se ha casado, buscar una oportunidad de reconcilio. Buscar una oportunidad de reconcilio. Y si no, pues ella queda libre. ¿Sí me explico? Si no, ella queda libre porque sabe, porque el otro ya definitivamente no la quiere de todas maneras, o ya se casó, o si se casó, ya no hay nada que hacer al respecto. El asunto está aquí, en que el problema siempre lo va a tener el que cometió el error. Y es el que tiene que buscar a toda costa el reconcilio, el perdón y todas las cosas. Ahora bien, aquí es donde entramos en la polémica del ¿qué hacemos con todo esto? Porque esto son cosas que estamos viendo a diario. Matrimonios que vienen con situaciones ya así, o cosas que pasan dentro de la iglesia. En lo personal, me atrevo a decir en lo personal, como el apóstol Pablo también lo dijo en lo personal, si una persona comete adulterio dentro de la iglesia y se aferra al adulterio y se quiere casar con otro, y a ley quiere estar en la iglesia y se quiere casar, si quieren casarse, que se casen, pero en la iglesia van a quedar definitivamente con disciplina de paz. Definitivamente. ¿Sí me explico? ¿Por qué razón? Porque comete el error, insiste en mantener la otra relación y quiere vivir con esa persona y le desprecia a su esposo o su esposa que es inocente y quiere mantener esa relación. Esa persona está completamente pecada y se va a mantener pecado siempre, y por ende no se le podría levantar la mano de disciplina, y ya es él con Dios. ¿Qué hacemos con las personas? Tal vez estoy aclarando de mucho, ¿no? ¿Qué hacemos con las personas que han tenido matrimonios anteriores afuera, se convirtieron a Cristo y quieren servir al Señor como diáconos, pastores, cualquier tipo de algo dentro de la iglesia? Dice la palabra del Señor que el obispo sea esposo de una sola mujer, ¿sí o no? Ahora, ¿significa eso que sea solamente casado una vez? Tendríamos que preguntarlo. ¿No será que diga, no te perviertas mirando a otras? ¿O no piensas en divorciarte o volverte a casar dentro de la iglesia? Todo dependerá del testimonio que traiga esa persona, pero hasta cierto punto estará en Dios, en qué Dios quiere hacer con esa persona. Pero una persona con un matrimonio pasado allá afuera, y si muestra frutos de arrepentimiento en la iglesia, y si tiene un matrimonio estable, yo no veo por qué Dios no lo pueda usar. Pero si fue dentro de la iglesia que se cometieron los errores, será muy difícil de que algo así vuelva a suceder. Ahora, el que siempre va a salir librado va a ser el inocente de todas esas cosas. ¿Sí me explico? Bien, no sé si me ha entendido. Ahora, tal vez hay cosas que se queden volando y usted dice, pero ¿y esto? A ver, ¿alguna pregunta? Yo sé que son muchos vaivenes de muchas situaciones, ¿sí o no? Los hijos siempre van a ser los más afectados dentro de una separación, dentro de un divorcio. Siempre va a ser así. Dentro de la iglesia hay una cosa que hoy quiero mencionar, hermanos. Dentro de la iglesia, cuando un matrimonio se quiere separar, debe de tener unas bases muy fuertes. Había un varón que enseñaba acerca de esto y decía, si un matrimonio viene de afuera, una persona divorciada viene de afuera y quiere servir dentro de la obra del Señor, tiene que probar que su divorcio anterior fue válido. ¿Sí me explico? Que tenía las excusas necesarias.
Aunque yo me aferraría a una cosa bien tremenda, y es que en el mundo todo el mundo comete todos los errores del mundo. ¿Sí me explico? Valga la redundancia, ¿no? Fuera del Señor siempre estamos puestos a cometer errores. Dentro de todo lo demás, todos los errores que se cometen dentro del matrimonio tienen el deber de luchar por mantener el matrimonio. Ahora, creo yo de que una persona debe de tolerar a un esposo que la golpee. No lo creo. No creo, hermano. Ni la ley terrenal ni eso lo aprueba. ¿Por qué tendría que estar aguantando los golpes de un violento en la casa que cada día le arranca un diente? Sí, no, eso ya son demasiado. Entonces mejor hay que separarse, definitivamente, cuando hay maltrato. Ahora, ¿qué pasa cuando el hombre no quiere mantener el hogar? ¿Qué pasa cuando el hombre no quiere trabajar y no quiere mantener el hogar y la mujer dice, ya no aguanto este flojo, pastor, me quiero separar? ¿Qué cree que va a decir el pastor? ¿Ah? Mire, el problema es que la Biblia dice que el que no trabaja, que no coma. Y dice que el que no provee para su casa, ¿qué dice? Es igual que un incrédulo. Y si vamos ligando a lo que leímos en Corintios, significa que sí lo puede poner. ¿Sí me explico? Ahora, ¿qué significa eso? No significa que va a decir, ¿sabes qué? La Biblia dice que por flojo vete de la casa. No. Mándalo a trabajar. ¿Sí me explico? Primero, no mándalo a trabajar. Búsquele más, búsquele trabajo. Usted si pues, trabaja o trabaja. Pero tú puedes estar mantenido toda la vida. ¿Sí me explico? Es que el hombre tiene el deber de mantener la casa. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué significa? La mujer podría repudiar a su esposo en ese caso. ¿Sí me explico? Por flojo. Pero dentro de todo eso, ¿qué significa eso? Que sencillamente lo puede separarse ya. Mire, toda separación debe tener un proceso. Y esto es lo último que le voy a decir. Toda separación debe tener un proceso. Porque no quiero que usted luego se ensanche y ande haciendo cosas malas. Vamos a suponer que usted tiene un problema en su casa, que su esposo es violento, su esposa es violenta, le pega con la cacerola. Mire, yo una vez le di un consejo a una hermana y fíjense que estudiando todo esto me encontré que no me salí del huacán. Y es darle un ultimátum a este fulano. ¿Sabes qué, mi hijo? Yo te quiero mucho, te amo con todo mi corazón, pero lárgate. ¿Sí me explico? O sea, me tienes hasta aquí, te he dado 1000 chances, me tienes, pero muy mal en la vida, así que vete. Entonces, ¿con el deseo de divorciarse de él? No, con el deseo de saber si así escarmiente de payaso. ¿Sí me explico? O viceversa. A ver si ese escarmienta entiende que se debe de componer y entonces arreglar la situación. ¿Sí me explico? O sea, dentro de todo, hermano, siempre se debe de buscar el arreglo. Dentro de todo. No quitamos del renglón si se puede o no se puede. No quitamos de esto que Dios repudia, odia, detesta el divorcio. Bajo cualquier circunstancia. ¿Qué tenemos que hacer nosotros entonces para mantener los hogares siempre firmes? Sigamos al pie de la letra la palabra del Señor. Abonemos siempre en nuestro matrimonio. Tratemos de revivir lo que ya se murió. Luchemos por lo que tenemos. Más vale viejo que no conocido. ¿Qué dice malo conocido o viejo conocido que malo por conocer? ¿Quién le garantiza a usted que su nueva esposa o nuevo esposo va a ser mejor que la que tiene? A esta ya la conoce. Ya sabe que gruñona, que peleona. Luche por ella mejor. Y ya, igual el esposo. Si me explico, no sea que mañana se vea involucrado en una situación en la cual el Señor le diga hoy si aguanta y si queda solo, o va a buscar a su esposa o va a buscar a su esposo y ya. Definitivamente no creo yo en que un matrimonio que ya está establecido por situaciones de la vida y que ya están aquí, que se deban de separar para ir a buscar sus matrimonios antiguos. No lo creo yo. La Biblia no me lo enseña, no creo que sea lo correcto. Ahora, ¿se tiene que separar porque la Biblia dice que se mantengan separados? No, porque eso es otro rompimiento de otro hogar. Y si tienen hijos, mucho peor todavía. Cada uno de nosotros, dice la palabra del Señor, el apóstol Pablo en la carta a los Corintios, en el capítulo 7, cada uno quédese como está. Eso es lo que dice la palabra del Señor. No sé si usted ha leído lea todo el capítulo 7 del Corintios, dice, cada uno quédese como está. O sea, se equivocó,
la regó en la vida, ya tiene una nueva esposa, quédese como está, arregle eso y viva como tiene que ser. Si la ley del país de donde la persona lo anuló, ya ni modo, lo anuló. ¿Sí me explico? Y si no, hay que hacer los trámites a ley. Hay que hacer. Entonces, pero... hay requisitos en la ley internacional. Sí, pero también el asunto es que la palabra del Señor en el libro de Romanos nos enseña a apegarnos a las leyes terrenales. Cuando las leyes terrenales abrazan las leyes bíblicas. ¿Sí me explico? Entonces, el matrimonio legítimo es el matrimonio que se hace bajo las leyes terrenales. ¿Por qué? Porque este abraza lo que es el propósito de Dios, que es el matrimonio legítimo. Entonces, sí se debe hacer. ¿Qué? No te oí. Aleluya. Eso es lo único que yo veo también. Pero bueno, siempre es bueno arreglar. Lo que yo siempre digo, y por eso la palabra del Señor dice, y vuelvo y repito, el apóstol Pablo a los Corintios les enseña y le dice, cada uno quédese como está. Si me explico, es no le mueva, no desarme más las cosas porque la riega más. Ese es el asunto. Bajo todas las otras circunstancias, los matrimonios luchen por él. Luchemos, más bien dicho, por los matrimonios, por la estabilidad del matrimonio. ¿Para qué? Para que Dios nos bendiga y no nos veamos en encrucijadas. Bueno, ¿otra pregunta? No, porque luego ya nos vamos levantando y cuando se va levantando la mano de una vez. Bueno, cualquier otra pregunta que a usted le surja, tome toda la libertad para preguntar, que con mucho gusto lo que más pueda, porque la verdad es que con todo esto viene la hora que es y hemos saltado como 500 citas bíblicas para poderle enseñar mejor. Pero cualquiera que tenga una pregunta personalmente, hágala con toda confianza y con mucho gusto le vamos a ayudar. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Mañana vengas a la oración, mañana tenemos servicio a las 7 siempre. ¿Cómo? Las damas de todas maneras vienen a orar a las 9, no se escapan, dicen. Vamos a orar, levanta su mano. Amado Dios y buen Padre que estás en gloria. Una vez más llegamos delante de tu presencia, dándote gracias por lo bueno y lo maravilloso que tú eres. Padre Celestial, enderezar las cosas que se descompusieron ya, Señor, es bien difícil para mí, pero tú sí lo puedes hacer. Padre mío, con respecto a todo eso entendemos verdades, Señor amado, y hay cosas que tal vez podríamos abarcar más, Señor, pero Dios de la gloria, yo te ruego en el nombre de Jesús, en lo poco que hoy hemos visto, Señor amado, sea tu pueblo guiado a toda verdad, Señor amado, a permanecer, Señor, como están, a guardar sus matrimonios, sus hogares, Dios de la gloria, y que esté cada uno bajo tu bendición. Padre mío, en el nombre poderoso de Jesús, glorifícate de una manera especial y salva los matrimonios, Señor amado, bendice la familia de la iglesia. Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús, guárdanos, Señor amado, de todo error, de toda equivocación. Dios de la gloria, y si en algo nos hemos equivocado, sé tú el que nos corriges hoy. Padre mío, en el nombre de Jesús, gracias. Nos vamos a retirar, llévanos con bien a nuestro hogar. Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele palmas a Dios.